Esta tarde en el Parlamento Europeo, los diputados de 6 bancadas que representan a las principales corrientes políticas democráticas debatieron distintas propuestas de resolución para demandarle a la Comisión Europea imponer sanciones políticas contra 14 jueces orteguistas que condenaron a los presos políticos en simulaciones de juicios en la cárcel. Mañana jueves votarán sobre una sola propuesta que además demanda sancionar a 3 magistrados de los tribunales de apelación de Managua. Esta mañana, antes del debate parlamentario, nos comunicamos en Estrasburgo con el eurodiputado Javier Nart de la bancada Renovar Europa, uno de los promotores de esta nueva iniciativa, y esto fue lo que nos dijo. Eurodiputado, usted es uno de los promotores de una iniciativa en el Parlamento Europeo para demandar sanciones políticas contra 14 jueces que han condenado a los presos políticos en Nicaragua en simulacros de juicios y que actúan como instrumentos de represión. ¿Qué eco ha tenido en el Parlamento Europeo esa propuesta? ¿Qué tipo de respaldo hay entre las diferentes bancadas? El respaldo ha sido masivo, yo diría casi unánime, con las excepciones que todos conocemos, aquellos que son capaces de luchar contra el imperialismo hasta el último nicaragüense, pero evidentemente ellos no, lo que yo llamo los izquierdistas de pandereta. Bien, pues excepto estos, que lógicamente siempre tienen un referente externo que supera sus frustraciones, yo diría, freudiano-patológicas internas, todos los diputados del Parlamento de forma masiva han apoyado una resolución que pide algo subversivo en Nicaragua, que es derechos humanos, libertades y sencillamente democracia. Ahora, este proyecto de resolución incorpora el elemento de enfocarse en los jueces que han condenado a los presos políticos. ¿Cuál es el alcance de la resolución? ¿Qué es lo que propone específicamente? Bueno, son sanciones personales y económicas. Se convierten en parias internacionales en lo que es el contexto de la Unión Europea. Y esto tiene un antecedente. Mira, yo tengo 75 años y yo como abogado ejercí, si se puede decir ejercer, ante el Tribunal de Orden Público franquista, que era el que mandaba a la cárcel a los demócratas. Pues bien, yo tenía muy claro desde el primer momento que la represión es un sistema. Y el sistema no es el autócrata dictatorial Daniel Ortega y su Santísima Señora, sino que es un sistema que empieza en el presidente, que da órdenes al Ministerio del Interior para que la policía actúe, la policía es quien detiene y tortura, y después se lo pasa a los jueces, que son los que condenan. Esto es lo que hacía el régimen franquista, exactamente esto. Y también lo hacía Stalin. Stalin en algunos casos los mandaba a la muerte sin pasar por la llamada justicia. Yo diría se ahorraba un tránsito. Pero es evidente que no es posible mandar a la cárcel en una pantomima de régimen con instituciones propias, ejecutivas, legislativas y judiciales en Nicaragua, sin que los jueces intervengan. Y los jueces, claro que son culpables. Los jueces no son unos exquisitos señores que aplican exquisitamente de una forma neutral el código. Aplican de una forma interesada, como lo aplicaban los tribunales de la dictadura franquista. Si no hubiera habido jueces que cerraban los ojos ante la tortura, y de eso tengo yo experiencia directa de clientes míos torturados, ante los que ningún fiscal, ningún médico forense del juzgado, ni ningún juez vio jamás torturas, a pesar de que eran evidentes hasta para la persona más lega, ¿no? Pues unos jueces que no conocen de torturas, que no entran en nada y que son fieles genuflexos ante el dictador Daniel Ortega, son parte de la represión. No son señores exquisitos que saben cuál es la diferencia entre el tenedor de carne y el tenedor de pescado. No, no, no. Estos señores son unos obscenos represores y, por lo tanto, tan culpables como el que tortura o como Daniel Ortega, que es el que les ordena. Ellos obedecen. ¿Cuál es el alcance de
de la resolución se enfoque en 14 jueces o en otro funcionario también del sector judicial. Y le pregunto esto porque algunas de estas sentencias han sido apeladas por los También, abogados y han sido rechazados en los tribunales de claro, ¿no? apelación. Estos magníficos señores que se sientan en los sillones de la audiencia y que escupen sobre la justicia diciendo que ellos son la justicia. Claro, también están ellos incluidos en la lista los distinguidísimos tribunales de apelación que no reconocen ni torturas ni condenas obscenas, sino que las justifican y las ratifican. Pues claro que están incluidos. Estos señores también son parias a los ojos de la comunidad de la Unión Europea. Esta resolución que están debatiendo ustedes el día de hoy será sometida a votación mañana Mañana. en el Parlamento Europeo, donde anteriormente se han presentado votos mayoritarios condenando al régimen de Ortega. Usted habló hace un momento de algunos sectores que apoyan a Ortega. ¿Quiénes son estos sectores? Bueno, los de siempre, lo que yo llamo el paleocomunismo y los izquierdistas de pandereta. O sea, lo te repito, no hay nada más útil que hacer la guerra contra el imperialismo yanqui hasta el último vietnamita. Eso sí, tú estás perfectamente bien en tu casa con aire acondicionado y viviendo soberbiamente, pero no eres tú solidario de la revolución. En el caso de Nicaragua, aquí no hay revolución, aquí hay una dictadura corrupta que únicamente tiene un ropaje izquierdoso, pero que detrás de ese ropaje lo que os esconde es sencillamente pura mierda represora. O sea, estamos hablando de los regímenes más reaccionarios y liberticidas que existen. Pero en fin, siempre hay, como te digo, paleocomunistas e izquierdistas de pandereta. Siempre hay tontos útiles. Tomando en cuenta de que es altamente probable que esta resolución será aprobada mañana en el Parlamento Europeo con un voto mayoritario, que espera de la Comisión Europea en relación al impacto que esto tendrá en las decisiones de la Comisión. ¿Puede la Comisión transformar esto en acciones, en sanciones contra los jueces, Claro, contra los magistrados? esto es precisamente, las sanciones no las impone el Parlamento, las propone. Y la Comisión, el Gobierno de Europa, tiene que después implementarlas. Vamos, estamos hablando de una comisión donde existen personas, como es el vicepresidente Josep Borrell, español, que conoció directamente lo que era la represión y lo que era una dictadura y lo que eran esos tribunales de vergüenza que escupen sobre la justicia desde sus orondas oropeles de ropaje negro y togas y historias, ¿no? Bueno, pues eso también lo conoció Josep Borrell, como español que es, incluso de mi propia edad. Entonces no necesitamos explicar porque nuestra propia experiencia nos lo dice. Hay dos elementos más. Un elemento donde se solicita que la Corte Penal Internacional actúe contra el régimen bárbaro de Daniel Ortega y uno último, donde también se pide a los Estados miembros que tengan una especial atención en el otorgamiento de visados de recogida y de protección en nuestro territorio en Europa de aquellas personas que estén sometidas a la represión por parte del régimen dictatorial. O sea, no es una pura declaración político-filosófica, sino que tiene elementos muy claros y muy directos que van a afectar el régimen nicaragüense. Y una última cuestión, que no es menor, y la última cuestión que no es menor, y te la leo literalmente, es: se pide que en la luz de las actuales circunstancias se ponga en funcionamiento la cláusula democrática del acuerdo que existe con Nicaragua. Esto lo que significa es llamar la atención directa al régimen dictatorial de Nicaragua para decirle que las ventajas que existen para las relaciones económicas van a quedar directamente afectadas, porque se pide al Gobierno de Europa, a la Comisión, que se aplique la cláusula democrática y que, por lo tanto, se le pidan responsabilidades directas, que son nuestras relaciones económicas con este Gobierno, si mantienen esta situación como lo están haciendo. Hay atención en la Comisión Europea a la crisis de Nicaragua en medio de la invasión de Rusia a Ucrania y esta crisis que ha tenido tanto impacto en Europa. ¿Puede la Comisión Europea enfocarse en la crisis de Nicaragua después de esta posible resolución del Parlamento Europeo? Pues mira, estás hablando
con un carácter, yo te diría, casi profético, y además desde que no conoces la resolución, porque todavía no se ha aprobado, este es el punto 16. O sea que mi enhorabuena por tu sagacidad, porque es esto una de las cuestiones que se dice, y es que se llame la atención a la posición de Nicaragua que respecto a las atrocidades realizadas por Rusia en la invasión de Ucrania, la posición del régimen de Managua ha sencillamente mirado hacia otro lado. En último término, tú sabes que en castellano, en español, hay un refrán que dice: Dios los cría y ellos se juntan. Pues ¿con quién se juntan? Pues con los cubanos, con los venezolanos y con los rusos y los bielorrusos y con Corea del Norte. Pues Dios los cría y ellos se juntan. Ahora, esta no sería la primera sanción a altos funcionarios y operadores políticos y represivos del régimen de Ortega, y la dictadura se mantiene aferrada al poder porque en Nicaragua hay un estado policial. ¿De qué forma la presión internacional, lo que se está haciendo desde el Parlamento Europeo, desde la Comisión Europea o desde otras naciones de América, puede impactar en la restitución de las libertades democráticas en Nicaragua, que a final de cuentas es la llave para la solución de esta crisis política en el país? Bueno, hay un problema decisivo en el caso nicaragüense, como lo hay también en el caso cubano y venezolano. Los crímenes, directos crímenes, no digo represión política, digo crímenes directos que han cometido los gobernantes de estos países, le dan como alternativa una muy complicada, que es o irse a Corea del Norte, que francamente no es un lugar excesivamente grato, o terminar en la cárcel dando cuenta de sus responsabilidades directas en torturas, en muerte, en corrupción. Por lo tanto, el régimen se va a aferrar al poder porque no tiene salida. La salida es o Pyongyang o la cárcel. Y yo entiendo que el régimen de Ortega terminará en una gigantesca implosión como consecuencia de que sectores internos, incluso de lo que pueden llamarse sus apoyos pseudo-sandinistas, yo me rechazo en llamar a este delincuente Daniel y a su santísima esposa, llamarles sandinistas. Es la blasfemia del sandinismo. Han abjurado de los principios tan limpios, tan puros, por los cuales se comenzó la lucha en los años 70, ¿no? Pues estos señores no tienen alternativa, ni sus familiares, ni los involucrados en la corrupción, porque estos son delitos directos. Por lo tanto, lo que puede ocurrir es, y tendrá que ocurrir al final, es ante la estagnación del régimen, ante la represión, no diría ya brutal, sino incluso anacrónica, a la que someten al pueblo nicaragüense, esto termina en una explosión interna, en una implosión, y va a ser lamentable porque va a significar un sufrimiento durante un cierto tiempo. Nosotros desde Europa no podemos cambiar la situación, pero sí podemos de entrada mandar una señal muy clara con resoluciones que afectan directamente sectores económicos del régimen, personas del régimen y sobre todo un mensaje a otros gobiernos, en este caso centroamericanos y americanos en su conjunto, de que hay una posición desde la Unión Europea, que es un actor internacional muy importante, de cuál es nuestra posición y por lo tanto que estamos en la línea de lo que es la democracia en América. Hoy están cumpliendo un año de cárcel el Chipote, los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como Violeta Granera y José Aguirre. Y el próximo domingo y lunes cumplirán un año en celdas de confinamiento solitario las 4 líderes de UNAMOS, Dora María Telles, Ullén Barahona, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila. Esta resolución se enfoca también en la liberación de los presos políticos, como desde el Parlamento, Efectivamente, esta prolongación de la tortura de los presos políticos en la cárcel. Carlos, es que me estás, sin saberlo, definiendo desde el punto 1 hasta el punto 17 de esta resolución. En los puntos 1, 2, 3 y 4 precisamente hablamos de eso. Hablamos también de la muerte de Hugo Torres y de algo que todos somos iguales ante la ley y no hay sufrimientos de mejor calidad ni de peor calidad. Pero pensar que Dora María Tellez
iba a terminar encarcelada por Daniel Ortega, uno hubiera pensado que lo procedente dentro de aquella barbarie es que hubiera sido por Anastasio Somoza. Lo que ocurre es que Anastasio Somoza ha resucitado en el pellejo obsceno del señor Daniel Ortega. ¿Tiene la Unión Europea, el Parlamento, una visión de mediano plazo sobre esta crisis de Nicaragua? Usted ha dicho, este régimen se va a atornillar en el poder. Bueno, la posición de la Unión Europea es determinante y determinada desde el principio. El vicepresidente Josep Borrell ha declarado claramente cuál es la posición de la Unión Europea respecto al régimen liberticida de Daniel Ortega. No hemos reconocido las elecciones fraudulentas. Nuestra posición no cambia, es la misma. Lo que ocurre es que vamos incrementando el nivel de contestación. Ahora ya no están los policías, los miembros del gobierno y la santísima pareja presidencial. Estamos ya hablando de los jueces. Estamos cubriendo el espectro. Perdóname, te digo los jueces, porque hay algo que a mí siempre me ha repugnado. Y te lo hablo, mira, yo he sido abogado 50 años y empecé a ejercer bajo el mandato de Franco. Y esa especie de diferencia entre el policía que torturaba y el juez que condenaba, yo nunca la establecí. Para mí el juez que condenaba era el juez que era la continuación del policía que torturaba y que era el último eslabón del poder Franco, Daniel Ortega, que ordenaba la represión. Es, en último término, un triángulo equilátero. Todos son responsables en igual intensidad. Eso es lo que dice Javier Nart, y unas horas después de finalizada esta entrevista, los eurodiputados consensuaron un proyecto de resolución que será sometido a votación mañana. El proyecto demanda que se abra una investigación formal a través de la Corte Penal Internacional sobre Nicaragua y sobre Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma. Y además contempla sancionar a 14 jueces orteguistas y a 3 magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua. Ellos son los jueces Nadia Camila Tardencía, Ángel Giancarlo Fernández González, Ulisaya Oscar Tapia Silva, Rosabelia Vaca Cardosa, Verónica Fiallos Moncada, Luden Martín Quirós García, Karen Vanessa Chavarría, Félix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, William Howard López, Eric Ramón Laguna Averruz, Melvin Vargas García, Ilma Laguna Cruz y Rolando Sanarrucia, y los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rochú Andino, Ángela Dávila y Argentina Solís. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.